Las 4 vidas Steve Jobs escrito por Daniel Ichvia. Capítulo 1. Salida en falso. Los dados cayeron sobre la mesa. Uno quedó en equilibrio sobre una arista, invalidando los puntos, otro salió disparado tan lejos que no hubo quien lo encontrase. Los 3 restantes mostraban un 1, un 3 y un 2. Sin duda no eran los mejores presagios para Steve Jobs, que llegó a la vida con mal pie un 24 de febrero de 1955, hijo de unos padres que no le esperaban, y que decidieron dar la espalda a sus obligaciones. Por fortuna, no todo estaba perdido, su oportunidad cobró forma en una pareja que, sobre todas las cosas, deseaba ese hijo que la naturaleza les negaba. Antes de abandonarlo a su suerte, su madre biológica impuso algunas condiciones antes de entregarlo a su suerte, cual Moisés sobre el Nilo. Quería que el niño al que no iba a ver crecer tuviese ciertas garantías en su vida, y para ello se reservó la custodia definitiva hasta estar segura de que su familia adoptiva le daría estudios universitarios. Tal vez pueda parecer una exigencia mezquina. Si tanto se preocupaba por el futuro de su hijo, ¿por qué no se ocupaba ella misma de su presente? Pero ella solo quería que le diesen las armas necesarias, ya se abriría paso él a codazos, y se buscaría un sitio entre la multitud. Algunas décadas después, con la sabia distancia necesaria, Jobs recordaría sus inicios explicando que hay situaciones que requieren únicamente de tiempo para poder entenderlas adecuadamente. La magnitud de las consecuencias de nuestros actos no se puede medir en el presente. Las conexiones aparecen después e ineludiblemente terminan afectando al destino. Llámalo destino, karma, o simplemente el curso de la propia vida, da igual, lo importante es creer que ese algo existe. Esa actitud siempre me ha funcionado y ha gobernado mi vida. En efecto, aquel 24 de febrero de 1995 la suerte le sonrió, aunque aún no pudiese valorar cuánto. Desde su infancia sí que lo supo. Crecer en la soleada California ante un océano que invita a la aventura es un privilegio que estimula a aprovechar al máximo las oportunidades de futuro. 12 años más tarde, el movimiento hippie instalaría su feudo en la iluminada urbe de San Francisco y, poco después, Silicon Valley verá emerger el geyser de la microinformática. Jobs llegó tarde a la revolución cultural de los 60 pero se sumergió en ella con naturalidad, abrazando con intensidad el sueño de un mundo mejor y el deseo de cambiar las cosas. También desarrolló una pasión sin límites hacia la tecnología, su nueva hada madrina que le aportó sus primeras satisfacciones y una sensación precoz de autoestima, con la seguridad de que le devolvería centuplicado todo lo que ella le estaba dando. Sin embargo, en 1955 los habitantes de San Francisco tenían otros motivos de preocupación bien distintos. Estados Unidos atravesaba una época dorada, apacible en general y marcada por un estilo de vida derivado de las ventajas del progreso. Sin embargo, una amenaza surgía en el horizonte, un viento de rebeldía que soplaba entre los contoneos del joven Elvis Presley, capaces de conmocionar a las adolescentes en una ola que, en aquel momento, únicamente arrasaba entre las jovencitas. Jobs disfrutaba de un entorno familiar privilegiado, sin duda preferible al que le habría podido ofrecer su madre biológica. Los Jobs eran una familia ejemplar y, por mucho que les costara llegar a fin de mes, se propusieron dar todo su amor y sabiduría a los retoños que habían adoptado. A lo largo de su juventud y hasta la creación de Apple, Jobs encontró en sus padres adoptivos un apoyo continuo y afable. ¿Qué mejor tesoro para un espíritu desorientado, en perpetua interrogación, ultrasensible e incómodo en su piel? He tenido suerte, dijo Steve Jobs en 1995. Mi padre, Paul Jobs, fue un hombre realmente excepcional. No tenía estudios. Se incorporó a la Guardia Costera del Ejército en la Segunda Guerra Mundial, y transportaba a las tropas por el mundo para el general Patton. Siempre se metía en problemas y le descendían continuamente a soldado raso. 2 años después, pronunciaría unas palabras muy emotivas en memoria de Paul. Espero poder ser un padre tan bueno para mis hijos como lo fue mi padre para mí. Pienso en ello todos los días. Su historia, que empezó en falso, se encaminó hacia la apoteosis. Como dice un proverbio chino que Jobs tuvo siempre muy presente, el viaje es la recompensa. En su caso, y sin que nadie lo supiera, Ariadna había tejido un hilo para ayudarle a salir del laberinto. Steve Jobs nació en plenos años 50. La América conservadora no había sufrido aún el arrebato catódico del frágil Elvis Presley y el rock and roll, y mucho menos los sobresaltos de la contracultura. Los maridos ganaban el dinero que entraba en el hogar mientras sus esposas mantenían la casa como los chorros del oro y criaban a unos hijos muy formalitos. Los domingos se dedicaban a lavar el coche y cortar el césped. Nadie osaba apartarse de los convencionalismos por el qué dirán y la vida parecía apacible y tranquila. De hecho, muchos cineastas desde Steven Spielberg hasta George Lucas recurrirán en el futuro con nostalgia a la plácida atmósfera de esa década. Así que podemos imaginar el escándalo que suponía que una joven soltera que apenas había cumplido los 23, Joan Carol Schieble, estuviese embarazada, una situación empeorada por el hecho de que el padre no era un americano de buena familia, lo que tal vez hubiera aliviado su desliz, sino de origen sirio. Joan se había enamorado de su profesor de ciencias políticas, Abdul Fattah Handali, en la Universidad de Wisconsin.
Ante la frontal oposición de su padre, que incluso había amenazado con desheredarla, decidió ocultar su embarazo y trasladarse a California para dar a luz y buscar a unos padres adoptivos. El bebé nació el 24 de febrero. Al conocer el sexo del niño, los padres elegidos, una familia de abogados, torcieron el gesto porque esperaban una niña y, sintiéndolo mucho, anunciaron que no se harían cargo de la criatura. Joan tuvo que conformarse con la segunda pareja en la lista de espera, un quincuagenario, Paul Jobs, y su mujer Clara. En plena noche, los Jobs recibieron una llamada: «Tenemos un bebé. Es un niño. ¿Lo quieren?». No lo dudaron ni un segundo. Sin embargo, Joan no estaba del todo convencida. Los nuevos padres adoptivos eran de clase media, y su posición económica distaba de la de una familia de abogados. En palabras de Steve Jobs, cuando mi madre biológica descubrió que mi madre adoptiva no tenía ningún título universitario, y mi padre ni siquiera había terminado la secundaria, se negó a firmar los documentos definitivos de la adopción durante varios meses, hasta que mis padres la prometieron que me mandarían a la universidad. El destino dio un giro curioso para Joan Carol Schieble y, aquellas navidades, se casó con su profesor en Green Bay, Wisconsin. Aunque el matrimonio únicamente duró 7 años, en junio de 1957 los Handali tuvieron un segundo hijo, una niña llamada Mona. Mientras, el pequeño Steve crecía en California, sin saber que tenía una hermana. Los Jobs vivían en una casita del extrarradio sin demasiados lujos. Clara trabajaba como contable y Paul era operario de maquinaria en una fábrica de láseres. Cuando Steve cumplió 5 años, su madre decidió coger un segundo trabajo cuidando niños para poder pagarle las clases de natación. Al poco tiempo, decidieron adoptar un segundo hijo, una niña llamada Patty. En 1960, la familia se trasladó de San Francisco a Mountain View, en el corazón de lo que sería Silicon Valley, y Jobs se quedó completamente anonadado por una región que le parecía el paraíso gracias a un valle salpicado de exuberantes jardines y huertos. El aire era tan puro que las casas y las colinas se veían nítidamente desde la lejanía. Al pequeño Steve le fascinaba la destreza de su padre adoptivo, un artista con las manos como recordaría después, y era capaz de pasarse horas mirándole cortar madera y clavarla sobre el banco del garaje. Un día en que su retoño tenía 6 años, Paul dividió en dos el banco y le dio una parte a Steve. «Ahora tú también tienes un banco de trabajo». De paso le regaló varias herramientas, y le enseñó a usar el martillo y la sierra. Dedicó mucho tiempo a enseñarme a construir cosas, desmontarlas y reensamblarlas. Sin embargo, Steven no era lo que podía decirse un chico listo y, aunque manifestara una actividad superior a la media, sus actos revelaban cierta dispersión. Por ejemplo, sus padres tuvieron que llevarle en 2 ocasiones a urgencias, una para que le hicieran un lavado de estómago después de tragarse una botella de insecticida, y otra por haber introducido una broca en una toma de corriente. Su madre le había enseñado a leer en casa, así que, cuando Jobs empezó el colegio, tenía la esperanza de que ante sí se le abría un mundo de conocimiento listo para ser explorado. Sin embargo, su relación con la autoridad docente no salió bien parada porque rechazaban toda la curiosidad que había desarrollado por naturaleza. Con 7 años, la crisis de los misiles de Cuba, el 16 de octubre de 1962, le afectó fuertemente. «Me pasé 3 o 4 noches sin pegar ojo porque tenía miedo de no despertarme si me quedaba dormido. Creo que entendía perfectamente lo que estaba pasando, como todo el mundo. Nunca olvidaré el miedo y, de hecho, no se ha desvanecido del todo. Me parece que todo el mundo experimentó lo mismo en aquella época». Un año después, a las 3 de la tarde del 22 de noviembre de 1963, otro acontecimiento le sobrecogió. En la calle alguien gritaba que acababan de asesinar a Kennedy. Sin saber por qué, era consciente de que Estados Unidos había perdido a una de sus grandes figuras históricas. El colegio cada vez se le hacía más cuesta arriba. Para matar su aburrimiento, se dedicaba con un compinche, un compañero de clase llamado Rick Farentino, a sembrar el caos tirando petardos en los despachos de los profesores o soltando culebras en mitad de las clases. Más tarde confesaría, emocionado, que si consiguió evitar la cárcel fue solo gracias a la sagacidad de una profesora de cuarto de primaria, la señorita Hill, que encontró la manera de canalizar la energía desbordante de aquel alborotador de 9 años ofreciéndole $5 y un pirulí gigante a cambio de que se leyese de cabo a rabo un libro de matemáticas. Picado por la curiosidad, Jobs se entregó a los estudios, y descubrió la pasión por aprender hasta el punto de saltarse el último curso de la escuela elemental, y acceder al instituto un año antes de tiempo. Llegado a su adolescencia, 2 son sus máximas influencias: la contracultura hippie y la tecnología. Embebido en la música rock de The Doors y The Beatles, y los poemas caprichosos del intrigante Dylan, la ola contestataria que estaba tomando forma no podía sino atraer a un chico como él, preocupado ya por darle un sentido a la vida. Recuerdo mi niñez a finales de los 50 y principios de los 60, una época muy interesante en Estados Unidos. El país se encontraba en una época de prosperidad tras la Guerra Mundial, y todo parecía estar regido por la corrección, desde la cultura hasta los cortes de pelo. Los años 60 suponen la diversificación, surgieron nuevos caminos por todas partes, y ya no había solo una forma de hacer las cosas.
En mi opinión, América era aún un país joven que estaba teniendo mucho éxito y que sufría de una aparente ingenuidad. El artista a quien más admiraba era Bob Dylan. Sabía de memoria la letra de todas sus canciones, pero, sobre todo, le impresionaba su facilidad para cambiar de piel, como cuando decidió integrar las guitarras eléctricas en su música ante el enfado de parte del público que le había encumbrado, amantes de la música acústica y que, durante sus conciertos, le abucheaban al grito de "vuelve a ser tú mismo, traidor". Aún así, el autor de Like a Rolling Stone no se dejaba impresionar e ignoraba a sus detractores. Que le quisieran o no era la menor de sus preocupaciones. Dylan nunca se quedó estancado. Los artistas buenos de verdad siempre llegan a un punto en el que pueden seguir haciendo lo mismo toda la vida, pero si continúan desafiando al fracaso seguirán siendo artistas. Dylan y Picasso siempre han actuado así. Jobs era francamente infeliz en el instituto de Mountain View, y pronto empieza a canalizar esa frustración a través del rechazo a acatar las normas. Sin embargo, un día siente que ya no puede más, y le planta un ultimátum a su padre. No pienso seguir estudiando si tengo que volver a poner los pies en ese instituto. El adolescente hacía gala de una firme determinación, así que su padre reaccionó con magnanimidad y, fiel a la promesa que había hecho a Johann Schieble, decidió apoyarle y buscar una educación más adecuada. Para ello, la familia se traslada a Los Altos, no lejos de Mountain View. Steve aumenta su asistencia a clase en el Instituto Homestead, pero, sobre todo, conoce a personas importantes en el vecindario. Su entusiasmo por la tecnología se lo debía a su padre, que con frecuencia acudía a los desguaces para adquirir vehículos abandonados por $50, repararlos y venderlos a estudiantes. Jobs empezó a interesarse por la electrónica para poder echarle una mano. Muchos de los coches que arreglaba tenían una parte electrónica. Él me enseñó los rudimentos y enseguida me empezó a interesar. Fascinado por los aparatos de todo tipo, Steve interrogaba sin descanso a su padre adoptivo, y sometía a un intenso cuestionario a cualquiera que pareciese dominar la electrónica si venía a cenar con la familia. Larry Lang, un ingeniero de Hewlett Packard, vivía varias casas más abajo en su misma calle. Era un forofo de la técnica, y radioaficionado en su tiempo libre, así que un día, para sorprender a los niños que jugaban en la calle, instaló un micrófono y un altavoz conectados a una sencilla batería en el pasillo de su casa. Jobs y los otros críos se divirtieron hablando en el micro, disfrutando de la sorpresa de escuchar su voz amplificada e intentando en vano comprender cómo podía crearse aquel efecto. Estupefacto, corrió de vuelta a casa directo a buscar a su padre. Me habías dicho que no se podía dar más potencia a la voz sin un amplificador. Me has mentido. Claro que no, le respondió Paul. Es imposible. Pues un vecino ha podido. Ante la incredulidad de su padre, Jobs le llevó al lugar de los hechos y, deseoso de aprender más cosas, enseguida entabló amistad con aquel émulo del Sr. Q, el inventor de los artilugios de James Bond. Por suerte, Larry Lang estaba encantado de compartir sus conocimientos con aquel apasionado joven y le enseñó nociones avanzadas de electrónica, animándole a comprarse componentes EAD-Kit que traían unos manuales explicativos para realizar los montajes. El ensamblaje de aquellas piezas marcó un momento crucial en su vida. Los componentes ofrecían diferentes posibilidades. Para empezar, el simple montaje ayudaba a comprender el funcionamiento de los productos acabados porque, aunque también incluían la teoría, lo más importante es que daban la sensación de que uno podía construir cualquier cosa. Habían dejado de ser un misterio. Podía mirar un televisor y pensar que aunque todavía no había construido uno era perfectamente capaz de hacerlo. Todo aquello era resultado de la creación humana, y no fruto de algún tipo de extraña magia. Saberlo aportaba un grado muy alto de seguridad en uno mismo y, mediante la exploración y el aprendizaje, se podían entender cosas muy complejas en apariencia. En ese sentido, mi infancia fue muy afortunada. Al poco tiempo, Jobs empezó a ganar algún dinero comprando viejos aparatos estéreo que arreglaba y revendía. Sus arreglos, en cualquier caso, no eran una reproducción idéntica del diseño original, sino que ya hacía gala de un sentido de la innovación y simplificación. Su profesor de electrónica en Homestead, John McCollum, le recuerda como un chico solitario que siempre miraba las cosas desde otra perspectiva. No existían obstáculos cuando deseaba algo y, gracias a una tenacidad fuera de lo común, estaba dispuesto a cualquier cosa para alcanzar sus objetivos. Un día, mientras buscaba piezas sueltas para una de sus creaciones, se le ocurrió llamar a la empresa Burroughs de Detroit. Su falta de éxito le impulsó a telefonear a William Hewlett, cofundador de Hewlett Packard. Hewlett descolgó el teléfono y escuchó la voz de un chico de 13 años al otro lado de la línea. Hola, me llamo Steve Jobs y estoy buscando piezas sueltas para fabricar un contador de frecuencias. ¿Me las podría proporcionar usted? El aplomo del estudiante sedujo a William Hewlett y estuvieron hablando durante unos 20 minutos. Al colgar no solo tenía las piezas solicitadas sino que, mejor todavía, había conseguido un pequeño trabajo en Hewlett Packard. Jobs todavía guarda un grato recuerdo de su primer contacto con el mundo empresarial. Ya solo le faltaba un alter ego con quien compartir su pasión por la tecnología. Si te gustó el libro, haz clic en me gusta,
Y suscríbete al canal para no perderte las nuevas publicaciones.